Bueno, continuamos. En este texto, digamos que nosotros tomamos la traducción española de la versión del 2007, el nombre original es Provincializing Europe, que la traducción es al margen de Europa. O sea, no, como siempre a veces las traducciones, digamos, fallan al captar, digamos, la cuestión, digamos, bueno, hablando de la cuestión de la violencia epistémica y de la cuestión, digamos, del eurocentrismo. Ahí está el problema de las traducciones como un gran problema, digamos, que también fue un tópico que trabajaron algunos autores postestructuralistas. Entonces, fíjense, ya el nombre Provincializing Europe lo que está planteando es esta idea, digamos, de, como yo les planteaba al principio, de sacar a Europa de ese lugar de centro y ubicarlo en un lugar, digamos, no periférico, pero ubicarlo como parte, digamos, de un repertorio, digamos, de lugares, de ubicaciones de construcción del conocimiento y no como el único lugar de construcción del conocimiento, ¿no? El punto de partida del autor es que, o sea, lo que está trabajando acá Chakrabarty es trabajar esta, digamos, esta brecha, esta cuestión, digamos, el desajuste que hay entre las palabras y las cosas, ¿no? Que es el título, por otro lado, de un trabajo pionero de Foucault, ya de la década del 60, que se llama Las palabras y las cosas. Creo que el subtítulo es Una arqueología de las ciencias humanas. Entonces, fíjese que ahí, digamos, tratar de trabajar ese vínculo y esa relación como conflictiva, ¿no? Desnaturalizando la relación entre el referente y el signo, ¿no? Entonces empezar a romper esa cuestión. O en todo caso, al mismo tiempo, trabajar sobre la invisibilización de esa brecha, ¿no? O sea, si yo tengo una concepción naturalizada de eso, de que todo, digamos, de que toda palabra le corresponde un objeto como referente, y no que esa relación es una relación problemática, históricamente variable, y que en todo caso que está en disputa y que hay un proceso de construcción de conocimiento que es una forma digamos, de asignación de poder y de distribución y de espacio de disputa del poder social en esa relación. Si no parto de ese problema, invisibilizo justamente esto. Entonces, ¿cuál es la palabra que él quiere problematizar? Por ejemplo, es Europa. No, o sea, por ejemplo, ustedes van a ver del texto de Wallerstein, que yo no lo voy a trabajar en estos videos que yo le mando, pero Wallerstein también se hace el mismo ejercicio y la misma pregunta sobre palabras como la India o sobre palabras como África, ¿no? Es decir, bueno, nosotros también podríamos pensar, bueno, está trabajado es decir, Argentina choca, el concepto Argentina, la palabra Argentina choca también con la existencia de los pueblos originarios y es problemática desde ese punto de vista la constitución del Estado-Nación. Acá estamos pensando, digamos, más teórico-metodológicamente en esa cuestión, digamos, ¿no? Sobre todo en términos más filosóficos. Entonces, él, como intelectual, digamos, de la clase media bengalí, en la zona de Calcuta, el norte de la India, tiene digamos, está en la parte del Golfo de Bengala, donde está la llanura, digamos, más cultivable, digamos, de la zona de la India. Es la zona bengalí, que es una de las zonas más ricas, digamos, ¿no? Que no es la zona de budista, ¿no? Que es más del sur. Y no es la zona musulmana, que es la de más del norte, digamos. Pero ahí está la discusión, digamos. Entonces esta zona digamos, del mismo lugar, de la misma clase media de la cual proviene Chakrabarty, ¿no? Spivak. Lo que pasa es que Chakraborty, Spivak es el nombre, y acá Dipesh es el nombre y Chakraborty el apellido, si no entiendo mal, digamos. Entonces, en esta zona digamos, de origen de clase media bengalí, en la ciudad de Calcuta, Europa no era un problema asumido como tal. O sea, en general se partía, digamos, de cierta concepción digamos, de la historia europea, naturalizando categorías como feudal o categorías como burguesía nacional. Entonces, ¿por qué provincializar Europa? Básicamente porque lo que hay que tratar de pensar es ese proceso de dislocamiento, de desalojo, tanto metafórico como físico, ¿no? Entonces ahí aparece también, acá hay un paso más que, por ejemplo, todavía en el texto, digamos, de Scott no está trabajado, ¿no? Y tampoco está trabajado todavía en el texto de Wallerstein, pero sí ya está trabajado en el texto de Spivak. Es decir, que es la situación del propio sujeto de construcción de conocimiento. Ustedes fíjense que tanto en el texto de Chakrabarty como eh,
A ver, digo bien, sí. Tanto en el texto de Chakrabarty como en el texto de Spivak hay una reflexión sobre el sujeto. Ahora, cuando veamos en Spivak, todavía lo vamos a ver todavía aún más. Es decir, la cuestión, digamos, del testimonio. Este texto es posterior al de Spivak, pero elegí construir la exposición no de la misma manera. Entonces, él como intelectual marxista se pregunta sobre esta distancia con los, digamos, como en su herencia intelectual marxista de su formación, y se interroga acerca del marco teórico marxista clásico para pensar en la situación específica de la India, ¿no? Es decir, y la conclusión a la que él llega es que el pensamiento de Marx es parroquial en el sentido de que es provinciano, digamos, en el sentido de que está situado, es medio agresivo, digamos, pero es cierto en el sentido de que me parece interesante pensar más allá, digamos, del resquemor que uno le pueda causar en términos de su simpatía o antipatías políticas, la productividad de este análisis, ¿no? Entonces, ¿por qué dice que es provinciano? Porque dice que se basa como teoría política en una experiencia específicamente europea, que es la experiencia de 1789, de 1848, de 1871 y la de 1917, la Revolución Rusa. Repito, la Revolución Francesa de 1789, las revoluciones europeas de 1848, la Comuna de París de 1871 y la Revolución Rusa de 1917, que solamente en un marco, digamos, eurocentrista pueden ser pensadas como fenómenos universales. Igual acá hay un problema, que es un poco lo que planteaba también yo en los anteriores videos, de los videos iniciales, con relación al problema de la cuestión de pensar la modernidad global. Por un lado, es cierto que son hechos, acá habría que discutir un poco este punto, por un lado, es cierto que son hechos específicamente europeos, pero al mismo tiempo son hechos que tienen un alcance universal. Entonces, ahí Marx, acá habría que discutir más el detalle, pero Marx discute cómo el capitalismo no solamente es universal en el sentido de su intención, sino también en su propia universalización, ¿no? En esta cuestión, digamos, de que podemos pensar, digamos, de la modernidad como una modernidad global. Entonces, acá habría que hacer un punto y pensar este problema como un bemol de este argumento. Es decir, la idea de, es cierto que se puede, digamos, en todo caso habría que pensar la provincialización de Europa en términos conceptuales, pero también seguir pensando en cómo la universalización de Europa fue efectiva en términos del mercado capitalista. Inclusive produjo, como plantea Wallerstein, la India. O sea, la India como territorio es mundanizado, por usar las palabras, digamos, que vimos anteriormente, es mundanizado, que es un vocabulario de Heidegger ese, es mundanizado como la India por la propia expansión del capitalismo europeo en el siglo XVIII y XIX. Entonces ahí hay una tensión entre la expansión del capitalismo como sistema mundo y al mismo tiempo la producción de un episteme, digamos, de colonialista y una apropiación y una construcción de un conocimiento sobre el otro que sitúa al otro en un lugar subordinado. Entonces acá estos matices por ahí están dejados de lado, digamos, de manera tan sutil, están dejados un poco de lado en este texto, ¿no? Ahora, digamos, pensándolo. Entonces, ¿por qué él dice que es una tradición? ¿Por qué dice que esa argumentación es producto, digamos, y que esa situación es producto de la Ilustración escocesa? Está pensando en Adam Smith, en David Ricardo. También podemos pensar en Hume, digamos, que es parte de la Ilustración escocesa, y de esa tradición, ¿no? Entonces, esta crítica a él le produce un distanciamiento, ¿no? Que él dice que pronto se volvió irónica y autocrítica, ¿no? Después vamos, un poco, esta idea y lo irónico, la autocrítica, de lo irónico, revisen el texto de Hayden White y van a encontrar cómo él refiere al tropo de la ironía, cuando la ironía se vuelve sobre sí misma y se vuelve ironía de la ironía, ¿no? Y que ahí está pensando en Nietzsche y en su propia situación, ¿no? Les dejo ese detalle para cuando vuelvan a releer el texto de Hayden White piensen esta idea de sobre qué tropo se construye el argumento de Chakrabarty. O sea, él está pensando en construir un tropo irónico para producir este distanciamiento, ¿no? Ahí interesante, es decir, cómo el único tropo que se piensa en la construcción, digamos, de una filosofía crítica o de una epistemología crítica es la ironía como forma de autocrítica, ¿no? Poder situarse a uno mismo como objeto de
de comicidad y de gracia, digamos, ¿no? Como forma de construir una distancia con respecto a lo propiamente heredado. El famoso reírse de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, y también piensa a partir de eso en su dislocamiento físico, ¿no? Como él, la migración a Australia primero y después finalmente a Europa, lo sitúa, digamos, en esta cuestión de la universidad, digamos, de la universalidad y de la modernidad política, ¿no? Y a partir de eso, digamos, de entender cómo se diferenciaban y cómo se piensan de manera diferente conceptos como igualdad, conceptos como democracia, conceptos como dignidad, digamos, que colapsan frente a esa experiencia de traslado y de migración, ¿no? Y cómo estos conceptos que son pensados como conceptos universales, la igualdad, la ciudadanía o la dignidad, que son, digamos, tematizados a veces como conceptos universales de la ilustración y de la modernidad, son configurados y traducidos diferencialmente en cada una de estas tradiciones nacionales diferentes, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que saca de este planteo él? Voy a hacer un corte acá antes de seguir para